BDS en Park Slope, una demanda de rendición de cuentas por parte de The New York Times. Y cómo interrumpir un ecosistema internacional que alimenta una cultura creciente de difamación, intimidación y discriminación antisemita. Exploramos nuevas respuestas legales a esa amenaza. Soy Elana Massel Diamond y esto es Basic Law. Así que bienvenido de nuevo al programa, Mark. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Siempre es un privilegio. Así que el 29 de mayo, N. Haas, representando a un accionista institucional del New York Times, envió una carta formal de requerimiento a la empresa. Ahora, todo esto está relacionado con la columna de Christoph, por supuesto, acusando a las fuerzas de seguridad israelíes de abusar de prisioneros palestinos de maneras horribles, incluyendo incluso el uso de perros para todo tipo de agresiones sexuales, lo cual, por supuesto, no solo es difamatorio, sino ridículo. No estás atacando a los reporteros, no estás atacando a los editores. Tienes una teoría diferente sobre el caso. Y dado que en el último episodio, de hecho, hablé con Alan Dershowitz sobre lo difícil que sería demandar debido a las protecciones de la primera enmienda, realmente me interesa entender qué es lo que este caso, o al menos lo que esta carta intenta hacer, y cómo no choca con este estándar tan alto de protección de la libertad de expresión en la prensa. Claro. Bueno, el profesor Dershowitz tiene razón en una cosa, y es que un caso tradicional de difamación en Estados Unidos contra un periódico importante es difícil, especialmente cuando el objetivo, ya sabes, es Israel o funcionarios israelíes, porque una entidad gubernamental normalmente no puede demandar por difamación. La primera enmienda establece un estándar muy alto, pero esa no es la única cuestión legal aquí. La pregunta que estamos haciendo no es si Israel puede demandar al Times por difamación o calumnia. La pregunta es, ¿el New York Times siguió sus propios procedimientos de riesgo, editoriales, de cumplimiento y de gobernanza antes de publicar y luego reafirmar y defender un artículo que hacía acusaciones extraordinariamente graves, verdad? El Times no es solo un periódico, es una empresa que cotiza en bolsa. Le dice a los accionistas repetidamente en sus presentaciones ante la SEC que la credibilidad y la confianza son en realidad sus activos principales. Así que cuando publica algo tan explosivo, especialmente sobre un tema donde hay riesgo reputacional, legal, de negocios, un riesgo obvio, los accionistas tienen derecho a preguntar si el consejo y la administración realmente hicieron el trabajo que prometieron que iban a hacer. Así que no es un atajo para evitar la primera enmienda, es una pregunta aparte, es un mecanismo de rendición de cuentas propio del derecho corporativo. No le estamos pidiendo al tribunal, para ser muy claros, que decida si la postura política del team es buena o mala. Estamos preguntando si la empresa siguió sus propias reglas antes de arriesgar su credibilidad, su reputación y el valor para sus accionistas. ¿Puede explicar un poco más para entender si la idea es que la Junta habría visto ese artículo antes de que se publicara? ¿O qué exactamente está tratando de establecer en relación con este caso? Bueno, escuche, lo que estamos preguntando es si queremos saber si hubo una revisión real o solo fue un trámite, ¿verdad? ¿Realmente comprobaron la base fáctica? ¿Evaluaron la confiabilidad de las fuentes? ¿Sabe cuando un ex primer ministro sale y dice, mis palabras fueron malinterpretadas, no sé, consideraron el riesgo legal y reputacional? Aplican los mismos estándares que dicen aplicar en su cobertura habitual de alto riesgo. ¿Alguien elevó estas preguntas a los estándares legales o al liderazgo editorial superior o a la junta directiva? Ese tipo de preguntas. Entonces has solicitado libros y registros, procedimientos, políticas. Bueno, la primera pregunta sería, ¿crees que recibirás una respuesta positiva y que realmente te entregarán esos materiales? Pero la segunda sería, independientemente de si ese es el caso o no, ¿qué crees que descubrirías ahí? Es una buena pregunta. Si fueran inteligentes, y no ha habido indicios de que lo sean, pero si lo fueran, nos darían todo lo que pedimos porque, en teoría, no deberían tener nada que ocultar. Ahora, hay tres posibilidades cuando recibimos cosas. Número uno, el Times tiene un proceso serio y lo siguieron. Genial. Si eso es cierto, solo muéstrenos los registros. La segunda posibilidad es que tienen un proceso serio, pero aquí lo pasaron por alto. Ese es un problema serio de gobernanza. La tercera es que en realidad no tienen un proceso real para esta categoría de riesgo en ningún lado. Y ese también es un problema serio de gobernanza. De nuevo, los accionistas no tienen que probar que el artículo final fue difamatorio antes de poder hacer estas preguntas sobre si quienes tienen deberes fiduciarios en la empresa realmente estaban monitoreando un riesgo serio y previsible. Así que somos muy afortunados de que en Hack, ya sabes, en nuestro equipo tengamos personas como Annette Alonbeck, una de las profesoras de Derecho Corporativo y Bursátil más importantes e influyentes del país.
Tenemos asesores como el señor Gary Epstein. Gary ya está retirado, pero en su momento fue el presidente global de la práctica corporativa y de valores en Greenberg Traurig, una de las firmas más grandes del mundo. Tenemos personas serias, influyentes e importantes en este ámbito que están guiando este litigio y ayudándonos desde fuera. Lo que vamos a hacer en este episodio básicamente es repasar algunos de los diferentes movimientos legales que has hecho recientemente e intentar regresar a esto para hablar de Park Slope y también de la inclusión de Israel en la lista negra de la ONU todo en uno, si no es que de algunas otras cosas. Así que quiero que los espectadores sepan que no nos vamos a enfocar únicamente en esto. Pero me gustaría cuestionar eso un momento y decir, ya sabes, abogada del diablo, las periodistas han pasado décadas, ¿verdad?, arriesgando todo tipo de sanciones para proteger la confidencialidad de sus procesos de reportaje, sus notas, sus fuentes, y luego esto teóricamente podría ser presentado como, ya sabes, un intento de usar mecanismos legales para quitar esa protección, solo que estás usando el gobierno corporativo y no cuestionando directamente la expresión. Entonces, ¿cómo respondes a eso? Eso no es en absoluto lo que estamos haciendo de ninguna manera. Permíteme ser totalmente claro. Hay una diferencia enorme e importante entre exigir material confidencial de fuentes y preguntar a una empresa que cotiza en bolsa si siguió sus propios sistemas de gobierno corporativo y si esos sistemas funcionan correctamente. No estamos diciendo de ninguna manera que entreguen el cuaderno del reportero. Estamos diciendo que cuando una empresa que cotiza en bolsa les dice a los accionistas que la credibilidad es un activo fundamental y luego publica una columna que hace acusaciones graves, y me atrevería a decir ridículas y falsas, los accionistas tienen derecho a preguntar si cumplen con sus propias políticas. Mira, los tribunales son capaces de hacer estas distinciones. Tienen razón, manejan materiales sensibles, pueden tachar lo que necesiten tachar, puede haber listas de documentos reservados, órdenes de confidencialidad, puede haber una revisión reservada por el juez si es necesario. Definitivamente se limitará cualquier material que identifique la fuente, ¿de acuerdo? La sensibilidad en la sala de redacción es una preocupación real, pero no es inmunidad absoluta frente al gobierno corporativo. La primera enmienda protege el periodismo, pero no elimina los deberes fiduciarios. Y en caso de que parezca haber una buena razón para asumir que los deberes fiduciarios fueron realmente violados, ¿cuál es el siguiente paso? De nuevo, si abren los registros, vamos a repasar el proceso y muestran un proceso serio y de buena fe. Bien, ese es un resultado. No estamos de acuerdo con el artículo, pero la ley de gobierno corporativo se trata del proceso, no de los resultados. Si demuestran que la empresa sí ignoró señales de alerta serias, lo que incluye que no investigaron afirmaciones extraordinarias, ¿verdad? Cuando organizaciones como la Asociación Canina Estadounidense tienen que emitir un comunicado diciendo que no creen que eso sea cierto. No sé si fueron ellos u otra organización similar, pero si trataron, ya sabes, acusaciones anti-Israel u otras acusaciones en el artículo de manera diferente a otras afirmaciones de alto riesgo, eso plantea otro tipo de problemas. Y si dijeron, sabemos, confiamos en nuestro columnista, esa no es una respuesta, ¿verdad? La confianza no es un sistema de control. Una empresa que cotiza en bolsa no puede externalizar este tipo de riesgo empresarial solo porque la persona tenga una firma famosa, ¿verdad? De hecho, mientras más prestigioso sea el escritor y más extravagantes sean sus afirmaciones, más importante se vuelve el proceso, porque de lo contrario te conviertes en las Naciones Unidas, ¿verdad? Donde, solo para aclarar, el prestigio se convierte en un sustituto del verdadero escrutinio. Correcto, esas son las tres cosas. Pero, ¿qué pasa si asumes que hay una violación, si tienes suficiente para sugerirlo? Presentas una demanda derivativa de accionistas por responsabilidad. ¿Cuándo tienen que responderte? La fecha límite para que respondan es este viernes, así que deberíamos saber bastante rápido si vamos a tener que ir a la corte para hacer cumplir esta demanda. Está bien. Entonces, hablemos de Park Slope por un momento. Esa fue otra historia importante de la semana pasada. Creo que a estas alturas, la mayoría de la gente ya lo sabe, pero Park Slope Food Co-op votó con una mayoría del 67% para retirar los productos israelíes de sus estantes. Y lo hicieron después de cambiar también sus procesos internos de votación. Y entonces estás presentando una queja por discriminación, o estás amenazando con presentar una queja por discriminación contra ellos bajo la ley del estado de Nueva York. Y esa ley obviamente puedes entrar en más detalles, pero por lo que entiendo, prohíbe las listas negras comerciales basadas en raza, origen nacional y cosas así. ¿Puedes profundizar un poco más en esta historia? Claro, y solo diré, ya sabes, nunca enviamos una carta de demanda si no lo decimos en serio, así que nos gustaría que se retiraran, pero si no, absolutamente tenemos la intención de presentar una demanda. La ley de Nueva York tiene una disposición específica contra el boicot. Hace ilegal boicotear, poner en una lista negra, o negarse a comprarle, venderle o comerciar con una persona.
Debido a este conjunto de características protegidas que incluye el origen nacional o por las características protegidas de los dueños, miembros, empleados o asociados de esa persona, etc. Entonces, de nuevo, lo que hizo la cooperativa fue que literalmente adoptaron un boicot basado en el país, ¿verdad? Productos israelíes por ser israelíes. Y de nuevo, en esa misma reunión también, como mencionaste, eliminaron el requisito de supermayoría del 75% para los boicots. Entonces, la pregunta aquí es, ¿puede un negocio en Nueva York negarse a comerciar productos porque son israelíes? Y creemos que la respuesta es no. Quiero decir una vez más, solo quiero entender la lógica en su totalidad. ¿Acaso una empresa privada no tiene el derecho de decidir de dónde abastece sus estantes? Es una muy buena pregunta. Privado en este contexto no significa estar exento de las leyes de derechos civiles. Déjame darte un ejemplo. Un restaurante puede ser privado, ¿verdad? Un club puede ser privado, una tienda puede ser privada, una cooperativa como esta puede ser privada. Pero una vez que estás operando en el ámbito comercial, Nueva York puede decir, oye, no puedes discriminar en el comercio con base en categorías protegidas, ¿verdad? Los miembros pueden tener opiniones políticas, pueden criticar a Israel, pueden abogar por lo que quieran, pueden negarse a comprar productos de manera individual. Lo que no pueden hacer es tomar una entidad comercial y convertir la discriminación por origen nacional en una política de la tienda. ¿Ha surgido esto con otros países? ¿Cómo es la jurisprudencia al respecto? Para otros países, Sí, para productos de otros países y en otras ocasiones. Por ejemplo, ¿cuántos otros negocios conoces que hayan perseguido a un, ya sabes? realmente no que realmente no los ves persiguiendo a otros países por otras supuestas violaciones de derechos humanos, y de nuevo, eso es un indicio de ese doble rasero discriminatorio. Está bien. Entonces, tu demanda es que ellos hagan exactamente qué. Que revoquen el boicot, que vuelvan a surtir los estantes. Que ellos, todo lo anterior. Dejen de discriminar, en serio. Es una demanda muy simple. Dejen de discriminar y todos sus problemas desaparecerán. Bueno, pero ¿no está básicamente relacionado lo que pasó aquí con el hecho de que ellos salieron a anunciarlo? Como si solo fueran un negocio que decidió dejar de vender hummus, ¿verdad? De ciertos proveedores específicos. No podrías demostrar la relación. Correcto. O sea, hasta cierto punto, si haces este tipo de cosas en privado sin hacer un escándalo, sin involucrarte en el tipo de retórica abiertamente antisemita que ellos usaron, probablemente se hubieran salido con la suya. Pero, ya sabes, lo digo mucho, lo bueno de los idiotas útiles es que siguen siendo idiotas y hacen cosas como anunciar, oigan, vamos a crear una prohibición basada en el origen nacional y al mismo tiempo vamos a usarlo como un foro para discriminar y acosar a los judíos. Bueno, ¿hasta qué punto pueden usar el hecho, y creo que lo mencionaste en tu carta, hasta qué punto pueden usar el hecho de que había judíos en ambos lados de esa votación? No importa en lo absoluto. Eso no invalida el reclamo. Mira, la ley de derechos civiles no pregunta si todos los judíos están de acuerdo con ella. Pregunta si la conducta impugnada, correcto, discrimina por una categoría protegida. Punto. Estoy seguro de que había mujeres que se oponían a los derechos de las mujeres. Y estoy seguro de que en varios momentos probablemente hubo estadounidenses negros que no estaban de acuerdo con las estrategias de derechos civiles, ¿verdad? El desacuerdo interno dentro de una comunidad protegida no legaliza la discriminación contra esa comunidad. Y de nuevo, solo para ser claro, esto ni siquiera se trata de los judíos por ser judíos, ¿verdad? Creo que es la sección 296, habla sobre boicots y listas negras por origen nacional, así que los productores israelíes, las empresas de propiedad israelí, no tienen que ser judíos. Las empresas con proveedores israelíes, incluso los negocios que están conectados con socios israelíes, todos pueden verse afectados, así que nunca se queda estrictamente limitado a una sola religión, ni siquiera se queda estrictamente limitado a un conjunto de cuestiones geopolíticas. Crea un ambiente hostil para los judíos, los israelíes, las personas asociadas con Israel, y todas esas son características protegidas. De acuerdo. Ahora, corrígeme si me equivoco, pero creo que las quejas administrativas de derechos civiles pueden tardar meses o incluso años en resolverse por los atrasos en la investigación. Puede que en este caso sea más claro. Pero ya sabes, entre eso y antes de que llegues a algún tipo de medida obligatoria de cumplimiento, los productos israelíes probablemente seguirán sin estar en los estantes, ¿verdad? Así que hay una posibilidad real de obtener un remedio si ellos mantienen, si se apegan, ya sabes, a esta postura. Sí, tienes razón. Las agencias administrativas generalmente pueden ser lentas, así que esto definitivamente no será un alivio inmediato, a menos que entren en razón y hagan lo correcto. Pero ya sabes, el proceso legal importa incluso antes de que haya una orden final, así que, ya sabes, obliga a la cooperativa a dejar constancia y explicar la base de sus políticas.
Y también les da a los proveedores, miembros y consumidores afectados un mecanismo para presentarse. Hemos tenido a muchas personas que se han acercado y se han unido a nosotros desde que presentamos esa carta. Y eso lleva a una investigación adicional y potencialmente, de nuevo, con suerte, a una acción correctiva. Y también hay, ya sabes, varias presiones paralelas que ocurren mientras haces esto, ¿verdad? Hay presión reputacional, puede haber presión de socios, ¿verdad? Pueden descubrir bastante rápido que, ya sabes, lo que piensan que es solo activismo simbólico tiene consecuencias legales y también comerciales reales para ellos. Así que el punto no es solo volver a poner los productos en los estantes, es para establecer que este tipo de listas negras comerciales no salen gratis y no están exentas de revisión de derechos civiles. Y si te involucras con ellas, puedes esperar las consecuencias. Bien, entonces, hablando de listas negras, tus esfuerzos legales están llegando a los tribunales. Al mismo tiempo que la ONU ha agregado formalmente a las fuerzas de seguridad israelíes a su lista negra global, y de actores sospechosos de violencia sexual en zonas de conflicto que se unen a esa lista. Este año, la lista también incluye a Hamas y a Rusia. Entonces, antes de que unamos todos estos diferentes hilos, ¿cuál es la implicación de ese movimiento? En cuanto a las órdenes de arresto contra israelíes en la CPI o este caso interminable en la CIJ que va a durar al menos hasta 2029, si no es que más. Quiero decir, la implicación es que simplemente vivimos en un mundo completamente absurdo. A veces simplemente no puedes inventar estas cosas. Pero mira, incluso un informe del secretario general de la ONU no es una condena, no es una resolución judicial, no prueba ninguna responsabilidad, no establece nada. Pero es peligroso porque se convierte en infraestructura narrativa, ¿verdad? Y la forma en que funciona en todas estas cosas es que, ya sabes, los organismos legales internacionales, las ONG, los periodistas, los activistas, todos se citan entre sí en este círculo incestuoso. Entonces, un informe de la ONU es citado por una ONG, la ONG es citada por un periódico, el periódico es citado por un litigante y el litigante es citado por un político. Y eso parece una corroboración independiente. En realidad, es la misma afirmación reciclándose a través de 5 instituciones diferentes. Entonces, ¿eso cambia automáticamente algo en la CPI o en la CIJ? No, pero crea obstáculos políticos y probatorios. Por cierto, todos deberían ir a ver el video en línea donde la persona que escribió el informe realmente dijo que no verificó ninguna de las acusaciones. Ella no revisó ninguna evidencia. Y que incluso si se le ofrecía, ella se negó a ver cualquier evidencia. Esta es una situación literalmente extraña. Nunca he visto algo así, donde simplemente admiten abiertamente que todo está completamente inventado. Pero sí, mira, en general, este es un problema serio en este ecosistema del que estábamos hablando, ¿verdad? Entonces, ya sabes, para cuando llega al público, realmente parece que son fuentes independientes y absolutamente no lo son. Y es especialmente peligroso, creo, en esto. No soy un experto en denuncias de violencia sexual, pero sí sé mucho sobre antisemitismo, y sé que aquí es especialmente peligroso. Mira, estas están entre las acusaciones más incendiarias que uno pueda imaginar. Y como muchas acusaciones sobre antisemitismo a lo largo de la historia, están diseñadas para pasar por alto la razón y para provocar automáticamente disgusto y odio. Por eso las viejas calumnias antisemitas tan a menudo se centraban en cosas como la depravación sexual, el abuso infantil, el envenenamiento o la profanación de una hostia, ¿verdad? Conspiraciones ocultas, todo ese tipo de cosas. La forma cambia, pero la función es la misma. Trata de hacer que pases de hacer preguntas directamente a sentir disgusto y odio. Obviamente, y estas acusaciones deben ser investigadas, pero Israel de ninguna manera debería estar sujeto a un estándar de pruebas más bajo como lo está haciendo la ONU. También vale la pena mencionar, aunque creo que mucha gente ya lo sabe, que el artículo de Christoph fue publicado, creo, la noche anterior, el día anterior, a un informe realmente condenatorio y muy basado en pruebas sobre la violencia sexual de Hamas el 7 de octubre, y por eso ha sido sumamente efectivo para desviar la atención de eso y crear situaciones desafortunadas. Yo diría, ni siquiera lo llamaría una equivalencia moral, sino más bien una equivalencia inmoral, de la que de alguna manera tendremos que desprendernos en los próximos años. Así que sí, mira. Solo iba a decir, sabes, una de las cosas que más les interesa a nuestros accionistas es la cronología. El New York Times, a través de un portavoz, dijo que no sabían que el informe iba a salir ni que saldría ese día, y que el momento de la publicación no influyó en nada. Te diré que he confirmado con otras agencias de noticias y he visto documentado el informe bajo embargo que les fue entregado por Israel y se les informó sobre el cronograma en el que iba a ser publicado. Es difícil de creer que yo tuviera un informe bajo embargo y supiera exactamente cuándo iba a publicarse y que el New York Times no lo supiera. Así que, perfecto, también nos encantaría ver esos registros.
Sobre tu punto acerca de esta percepción falsa de que todas estas fuentes diferentes están corroboradas de manera independiente, ¿verdad? Creando esta gran cámara de eco donde parece que hay un montón de investigaciones independientes ocurriendo. ¿Eso tiene, a fin de cuentas, un impacto legal? Como cuando entras a una corte nacional, ¿el informe de la ONU tiene algún peso en cuanto a tu argumento o los argumentos en tu contra? ¿Qué demonios? La respuesta corta es que no debería. ¿Sabes? Una agencia de derechos civiles de Nueva York no puede decir, bueno, la ONU criticó a Israel. Por lo tanto, una empresa de Nueva York puede boicotear productos israelíes, ¿verdad? Así no es como funciona la ley de derechos civiles. Funciona. Si de alguna manera tienes que demostrar algún tipo de sesgo único o malicioso en algunas de estas cosas, entonces el hecho de que estos informes existan en el mundo podría usarse para sugerir que esto es un movimiento basado en hechos o motivado de manera más objetiva. De nuevo, no importaría. Realmente puedes tener buenas razones para odiar el origen nacional de una persona y aún así no puedes discriminarla por su origen nacional, ¿verdad? No puedes acercarte a una persona y decirle, creo que tenemos prácticas comerciales terriblemente injustas con China y por eso voy a discriminarte por ser chino. No puedes acercarte a una persona y decirle, odio a Vladimir Putin, nunca debió haber invadido Ucrania y discriminarla por su origen nacional por ser rusa. De la misma manera, no puedes decir odio a Israel por X, Y o Z o no me gusta de Tan Netanyahu y por eso voy a discriminarte por ser israelí o por ser judío. De nuevo, ya sabes, una empresa, solo para volver a lo del New York Times, la gobernanza corporativa no significa que, bueno, la ONU emitió un informe y por eso la Junta del Times no tenía la obligación de supervisar el riesgo. No tiene ninguna relación con el deber fiduciario real. Ahora, de nuevo, obviamente tienes razón, es parte del contexto fáctico. Podría explicar por qué estas acusaciones estaban circulando, pero de ninguna manera inmuniza una conducta discriminatoria. Y de nuevo, cuando llegas al Times, no responde si una empresa siguió sus propios estándares. Así que, a tu pregunta, ¿sabes? El informe hace que nuestras preocupaciones, supongo, sean más urgentes, no menos urgentes, porque muestra lo rápido que este tipo de acusaciones ridículas, no comprobadas y débiles pueden convertirse en narrativas de noticias globales que suenan muy oficiales. Y esa es exactamente la razón por la que las instituciones necesitan procesos, estándares y, en última instancia, rendición de cuentas. Está bien, ese sería un buen punto para terminar, pero todavía tengo una cosa más que quiero plantearte, que creo que me mencionaste poco antes del programa. Mencionaste que te habían autorizado para proceder con una demanda por difamación contra Francesca Albanese. Y quiero darte solo un minuto o dos, sé que estás muy contenta por eso. Quiero darte solo un minuto o dos a ti y a tu equipo superestrella con el señor Epstein y compañía. Pero solo danos un minuto o dos de contexto sobre eso e intenta conectarlo con algunos de los temas de los que hemos estado hablando hoy. Contexto sobre el caso. Presentamos una demanda federal en Colorado en nombre de Christian Friends of Israeli Communities y de Cristianos por Israel contra Francesca Albanese, quien es, dependiendo de a quién le preguntes, la actual o ex relatora especial de la ONU para los territorios palestinos por difamación, calumnia comercial e interferencia ilícita, porque ella acusó públicamente a nuestros amigos cristianos, que son simplemente organizaciones benéficas cristianas que apoyan a Israel, de ser cómplices de crímenes internacionales muy graves, incluyendo genocidio, apartheid, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Ella atacó nuevamente a estas organizaciones benéficas cristianas estadounidenses y retrató falsamente su apoyo plenamente lícito, caritativo y religioso a las comunidades israelíes como si fuera de alguna manera participación en conductas delictivas. Y de nuevo, es un caso muy importante. Pone a prueba si una figura vinculada a la ONU puede simplemente usar el prestigio de su cargo para blanquear acusaciones difamatorias contra organizaciones estadounidenses privadas y luego tratar de evitar la responsabilidad invocando inmunidad diplomática o funcional. El tribunal ya se ha centrado en ese tema. De hecho, el juez magistrado en enero ordenó informes adicionales sobre si la inmunidad funcional de la ONU siquiera cubre la notificación formal de la demanda y qué estándar aplica cuando los demandantes alegan que la conducta estuvo fuera del mandato oficial, que es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Así que este caso, de nuevo, trata sobre la rendición de cuentas por el lawfare difamatorio. Ella no solo criticó a Israel, ¿verdad? Ella usó la autoridad de su cargo o de su antiguo cargo para acusar a estas organizaciones benéficas de ser cómplices de crímenes específicos. Esto no es hipérbole, no son, ya sabes, insultos políticos. Esas son acusaciones y tuvieron un efecto en nuestros clientes. Causaron un daño real a la reputación y económico. Así que de hecho, esta semana la ONU nos informó que planean intervenir en su nombre. Y de nuevo, su argumento esperado sería que, ya sabes, Albanese era una experta en una misión y por lo tanto tiene inmunidad funcional, etc. Esa es la versión más fuerte de su argumento.
Sabes, la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas sí protege a los expertos en misión por actos oficiales, incluyendo ciertas palabras que se digan o escriban en el transcurso de la misión, pero la palabra clave aquí es funcional e inmunidad funcional. No es inmunidad personal, no es inmunidad diplomática, no es una licencia para difamar organizaciones benéficas privadas, así que nuestra respuesta, de nuevo, va a ser muy simple, lo diré aquí, nada que ocultar. La ONU puede proteger el trabajo oficial de la ONU, no convierte su campaña política personal y ataques difamatorios, intimidación e interferencia ilícita contra organizaciones estadounidenses privadas en conductas inmunes solo porque pone un título de la ONU junto a su nombre. Entonces querías unir todo esto en un solo paquete entre Park Slope, el New York Times, la lista negra de la ONU y este caso. ¿Cómo lo harías en solo un par de oraciones? En general, si tuvieras que darle una línea conductora a todo lo que estamos haciendo no se trata de censura, se trata de responsabilidad. Si la acusación es cierta, todos deberían poder mostrar en qué se basan. Si el boicot es legal, la cooperativa debería poder defenderlo bajo la ley de Nueva York. Si instituciones poderosas, incluyendo la ONU, están difundiendo o poniendo en práctica calumnias anti-israelíes sin seguir las reglas que obligan a todos los demás, entonces la comunidad judía también tiene derecho a usar la ley, ya sea contra el New York Times, Francesca Albanese o la propia ONU. Bueno, seguiremos en contacto contigo. Y el hecho de que realmente hayas tomado estos desafíos en serio y tratado de innovar es una fuente de inspiración. Tú y, tengo que decir, otras organizaciones. Y aprecio la oportunidad de hablar siempre. Buena suerte. Gracias por invitarme. Gracias.